Saludos, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jonathan de Olio y para mí constituye un gran honor darle la bienvenida nuevamente a nuestro programa Referentes RD. A mi lado, como siempre, nuestro distinguidísimo amigo Luis Guevara. Luis, ¿cómo estás? Bien, muy contento de estar con todo el público. Recordarles que nos sigan a través de las plataformas digitales en Referentes RD, en nuestro perfil también en YouTube. Muy contento hoy porque estamos recibiendo a un ingeniero civil joven graduado de la Pucamaima, un amigo, Alejandro José Fonder Mera, está con nosotros. Alejandro Jonathan es ingeniero civil con una maestría en desarrollo inmobiliario de la NYU, New York University, pero además también es vicepresidente ejecutivo del grupo Mera Fonder y actual presidente de Aprocovici. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchísimas gracias y un honor para mí participar en este espacio. Gracias por la oportunidad. No, para nosotros es un honor, Alejandro. A veces se habla mucho del relevo generacional, pero cuando veo una persona como Alejandro ya en funciones, vemos que lo que se está materializando y lo que está funcionando respecto de las estructuras eficientes y efectivas a nivel de desarrollo empresarial no es un relevo, es un empalme generacional. Pues fíjate, ya Alejandro está en funciones. No hay que esperar que los más experimentados ya salgan para que uno entre al plato de bateo. Coméntanos, estimadísimo Alejandro, respecto de esa dinámica de empalme generacional. No nada más un relevo, sino un empalme. Coméntanos cómo ha sido esa experiencia en lo que respecta a tu realidad circunstancial. Muy bien, tengo el privilegio y el placer de pertenecer a una familia empresaria. O sea, desde mis abuelos me inculcaron desde pequeño lo que es tener empresa y lo que es emprender, y luego de eso con mis padres, mis tíos y todos los allegados a la familia, pues cada uno de ellos ha sido un empuje y un apoyo para lo que yo soy hoy, que creo que me falta todavía mucho camino por recorrer, pero ya bastante adelantado. Y la verdad, como tú dices, creo que sí, que ya en esta generación se ve el relevo, el empalme, pero a veces realmente es un relevo. Y nosotros en la empresa hemos vivido una empresa de 67 años de trayectoria, donde primero hubo una transición a una segunda generación y hoy en día hemos visto una transición a una tercera generación exitosa. No sé si ustedes saben, pero es muy bajo el porcentaje que llega a la tercera generación y nosotros somos en ese caso un caso de éxito. Qué bien, qué bien. Ahora, cuando digo empalme, me refiero al hecho de que quizás, si bien ya tú estás en funciones, todavía te nutres de la sabiduría de aquellos que te antecedieron. Claro, ¿no? Entonces, eso. A veces nosotros que queremos emerger, estamos en una posición, pero nos hace falta esa sabiduría acumulada de los que nos dieron la vacante, me doy a entender, o nos dieron la oportunidad. Sí. Y 100% de acuerdo contigo. Yo creo que eso es fundamental en cualquier institución, y de hecho no solo te hablo de la parte de la empresa familiar, sino del mismo Aprocovici, donde hoy me toca presidir, pero ha sido fundamental el apoyo de los expresidentes y de las personas que han participado en esa junta directiva anterior. Ese apoyo ha sido fundamental, y ese mix que tú puedes lograr en una empresa, en una asociación sin fines de lucro o en cualquier otro grupo, de tener personas ya con mucha trayectoria, personas nuevas, trayéndole tal vez un empuje diferente o ánimo sobre todo. Creo que ese mix ha quedado muy bien y yo he sido partícipe en todos los ámbitos de mi trayectoria. Interesante. Alejandro, y me gustaría saber primero, ¿qué edad tienes? 31 años. 31 años, fíjate Jonathan. ¿Qué le preocupa a un joven empresario de 31 años que tiene el peso sobre sus hombros, como tú dices, de ser parte de la tercera generación exitosa de una familia de empresarios, adentrada a la sociedad santiaguera y al país en general? ¿Qué te preocupa? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Mira, desde niño a nosotros, ustedes saben que los santiagueros tienen un amor por su ciudad
y nosotros nacemos con ese amor. Y yo creo que mis abuelos y mis padres, mis tíos, jugaron un rol importante también, o su cuota la cubrieron con Santiago. Y yo creo que eso yo lo heredé. Yo nací también con eso. Y parte de... No es una preocupación, porque yo entiendo que Santiago va en un buen ritmo, pero sí nos queda a nosotros la responsabilidad de mantener lo bien que hicieron las generaciones anteriores, pero a la vez mejorar y prepararnos para un mejor futuro, cuidando sobre todo lo que se llama un desarrollo sostenible, de no utilizar los recursos que tenemos hoy, o utilizarlo adecuadamente, o regenerarlo en el tiempo. ¿Cómo vivir el presente sin comprometer el futuro? Correctamente. Ahí, mejor de ahí no lo hubiera podido decir. Interesante. ¿Sabes que en 2012 hubo una campaña presidencial acá que utilizó un lema que cuando yo lo vi de buenas a primeras, dije, pero eso es muy largo. Y quiero utilizar ese lema como una estructura para que tú me contestes cuál es tu visión respecto de este desarrollo sostenible del cual hablas. Ese lema decía: continuar lo que está bien, cambiar lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho. En el sentido de tu rol dentro de tu empresa familiar, ¿qué tú cambiarías que podría mejorar? ¿Y qué tú entiendes que debes hacer que todavía no se ha hecho? Una pregunta profunda y buena. Sí. Mira, yo creo que no es que no se haya hecho. Aquí lo que nosotros tenemos que velar es por cómo adaptarnos al cambio. Las ciudades cambian, sí, y Santiago no es la primera y es un ejemplo de ello. Santiago se está convirtiendo en una ciudad multifocal. Ahora Santiago... Anteriormente teníamos un centro de ciudad donde era que todo se movía, ahí había comercio, había institucional, pero ya Santiago está necesitando, porque abarca más área territorial, está necesitando focos que tengan los mismos servicios, las mismas instituciones, que se pueda ir, por ejemplo, a una oficina gubernamental en diferentes focos de la ciudad, porque ya el valor que nosotros le vamos a traer en un nuevo desarrollo de Santiago es tiempo. ¿Qué es lo que el ciudadano busca? Ganar tiempo, pero no es ganar tiempo para hacer más cosas, es ganar tiempo para poder dedicar a lo que realmente le llena ese otro tiempo. Entonces, cuando tú le ahorras en tráfico 15 minutos, 20 minutos, que cualquiera de nosotros puede permanecer en su casa, cuidando a los hijos, pasando tiempo con su esposa, eso es lo que se busca. Entonces, al hacer un Santiago multifocal, tú vas a poder tener esa generación de valor, de empleo y de comunidades en diferentes focos de Santiago que no tengan que trasladarse. Ese es como el sentido. Eso es importante ahí. Y ahí también el gobierno central y todas las instituciones afines tienen un compromiso, porque ahí estamos hablando primero de calidad de vida, como tú mencionas. Claro. Pero también de planificación estratégica, de planificación de ciudad, de planificación del tránsito, de planificación de todos los factores que intervienen en la cotidianidad del santiagueño. Y eso es muy importante, porque uno de los valores agregados de nuestra ciudad, Santiago de los Caballeros, es esa capacidad que nos da de mantener un balance entre lo urgente y lo importante, entre lo profesional, empresarial y lo familiar. Si bien somos la segunda ciudad del país, no somos como el Distrito Nacional, donde para tú desenvolverte estás consumiendo una tajada importantísima de tu tiempo. Y yo creo que nosotros debemos vernos en el espejo del Distrito Nacional, de modo que a medida que continuamos creciendo, lo hagamos, como tú bien puntualizaste, Alejandro, de una manera sostenible, de modo que Santiago pueda preservar y mejorar ese gran valor agregado que tenemos de ser una ciudad pujante y de tener todavía esas costumbres, no te voy a decir de campo, pero esas costumbres familiares que muchas veces son desplazadas por el crecimiento. Y tú hablabas, mi queridísimo Alejandro, y esto da pie a mi próxima pregunta, tú hablabas de desarrollo. A veces nosotros pensamos en crecimiento, pero ¿cómo tú diferenciarías el desarrollo del crecimiento? ¿Tú ves alguna diferencia fundamental entre una cosa y otra? La planificación, definitivamente. No es cuánto, es cuándo. Crecimiento habla de cantidad. Quiero crecer de tanto a tanto.
desarrollo te dice, vamos a crecer en los primeros 10 años a tanto y en los próximos 10 a tanto. Entonces, desarrollo es algo un poco más elaborado, más compuesto, cualitativo, más que toma en cuenta lo cualitativo y también lo cuantitativo. Claro. Entonces, ¿qué criterios nosotros debemos como ciudad, a tu entender, tener a la hora de decidir cómo crecer y cuándo crecer? Porque a veces vienen muchos negocios de afuera, empresarios de afuera, queriendo invertir, hacer esto y lo demás, y nosotros vemos una oportunidad de crecimiento significativo, pero que compromete la calidad de vida. O sea, ¿cómo nosotros filtramos? Porque a veces, lamentablemente, lo que caracteriza a nuestra generación que viene subiendo y que se viene estableciendo, como lo estás haciendo tú ahora mismo, a veces lo que predomina es el materialismo. Tú hablas de un desarrollo sostenible. Ahí, en el corazón del desarrollo sostenible, no está lo material, está un elemento trascendental. Entonces, ¿cómo nosotros protegemos ese elemento trascendental, esas cosas que el dinero no puede comprar y la muerte no se puede llevar, a medida que vamos creciendo y tenemos ofertas interesantes de crecimiento que vienen de afuera? En el caso de Santiago, como tú bien decías, tenemos que ver el ejemplo del distrito y aprender de lo que le sucedió. Pues Santiago, gracias a la visión de una generación o de varias generaciones que han planificado bien la ciudad, hoy en día está como la tenemos. Pero hay un tema que tenemos que cuidar nuestro futuro, porque ahora este crecimiento que vemos en Santiago, que sentimos, fue lo que pasó hace 10 años en Santo Domingo. Así es. Santo Domingo venía igual y creo que en algún momento no midieron o no crearon los reglamentos, condiciones para que ese crecimiento fuera acorde a las necesidades. Entonces en Santiago tenemos un reto. Íntegro. Tenemos un reto muy claro y son los servicios. Aquí el factor tierra, o sea, el terreno, es finito. Y mientras más nosotros queramos crecer Santiago, crecer horizontal conlleva mucho más gasto, pero también es una depredación del terreno. Lo ideal fuese que en los focos que mencionaba ahorita nosotros podamos desarrollar vertical, que Santiago ya ha iniciado muy bien, pero tiene deficiencia porque la parte gubernamental que se encarga de los servicios no ha llegado a donde tiene que llegar para que eso se dé. Entonces es como un balance donde nosotros como desarrolladores no lo vamos a poner en el costo del proyecto porque saldría muy caro nosotros llevar todos los servicios a una nueva comunidad. Entonces es jugar como con ese, decirle al Estado, trata de enfocarte en tales puntos para llevar los servicios adecuados y entonces nosotros desarrollar esos focos verticalmente. Interesante. Fíjate, es importante lo que dice Alejandro por varios motivos. Tu pregunta también va enfocada en la parte del crecimiento, pero cómo crece también la población en sus valores, en sus aspectos fundamentales. Y ahí, bueno, pues está la educación, está la realidad de que Santiago es una sociedad organizada, de núcleos de familias fuertes y esos valores, esa identificación, ese sentido de vivir en sociedad se traduce entre una generación y otra. Entonces, la migración también a las ciudades más controladas, algo que influye mucho. Pero con respecto al crecimiento físico de la ciudad, es importante lo que tú mencionas y qué bueno porque Alejandro, decíamos al inicio, que tiene una maestría en desarrollo inmobiliario enfocada en finanzas, ¿no? En NYU, una universidad reconocida a nivel mundial, una de las mejores universidades del mundo. Entonces es importante ver tus perspectivas al respecto de la necesidad del crecimiento vertical en la ciudad, porque si bien es cierto que está creciendo en el casco urbano, en las colonias del centro, en los sectores del centro, pues también hay un crecimiento, bueno, está creciendo mucho la zona de Puñal, Tamboril, hacia las periferias de la ciudad, ¿no? Aquí la preocupación está, y agregando valor a lo que tú mencionabas, pues el Estado tiene una función fundamental.
Por ejemplo, ahora tenemos la carretera del Ámbar, que Dios mediante en los próximos años vamos a tener esa carretera, va a ser un hecho. Pues va a haber un crecimiento. Esa carretera va a traer un crecimiento y un desarrollo, sobre todo de la parte de Puerto Plata, de Sosúa y toda esa zona, porque vas a integrar a 1.200.000 habitantes a 25 o 30 minutos de distancia, y eso va a provocar un flujo importante. Santiago va a tener playa. Santiago va a tener playa. Entonces, finalmente. Tenemos también el tema del monorriel, del teleférico, de todas las inversiones, la circunvalación de Navarrete, las inversiones que se están haciendo en los acueductos, en los sistemas, en todos los sistemas y todos los servicios. Entonces, ese crecimiento, hasta cierto punto, hay una responsabilidad del Estado, porque donde tú creas accesibilidad, como bien decía Alejandro, donde hay servicios, pues hay un punto, un foco de desarrollo. Entonces, al respecto de las inversiones que está haciendo el sector privado, ¿cuáles son las variantes que toma en cuenta al momento de invertir? Por ejemplo, el grupo del cual tú eres vicepresidente dice, bueno, vamos a hacer un desarrollo inmobiliario. ¿Cuáles son, además de los servicios, los factores que toma en cuenta para elegir el lugar? Porque sabemos, como decía Donald Trump, Ivanka Trump también lo dice, el real estate es location, location, location. ¿Cuáles son esas variables que toma en cuenta Alejandro con sus conocimientos académicos para definir un buen lugar? Sí, mira, hay dos formas de definir hacia dónde tú quieres desarrollar. Una es, tú tienes ubicado un terreno, entonces ese terreno hay que hacerle una evaluación de cuál es el mejor uso que se le puede dar al terreno. Esa sería una forma de hacer un desarrollo inmobiliario. La otra es un mercado. Yo soy bueno construyendo este tipo de mercado, entonces yo me dedico a buscar terrenos que vayan acorde a las condiciones de ese tipo de mercado. Okay. Entonces esas son las dos maneras sencillas de decidir hacia dónde vamos. Claro, en ese decidir se toma en cuenta muchísimos factores y entre ellos obligatoriamente tiene que tener servicio. Eso es básico. Y si no lo tiene que tener una inversión no tan alta para que sea factible hacer el desarrollo inmobiliario. Interesante. Aprovechando tu conocimiento especializado en lo que tiene que ver con desarrollo inmobiliario, yo quiero que tú me des tu opinión sobre un tema que afecta en particular en nuestro patriolar, y es el tema de las invasiones a los terrenos privados. Vemos que en las 4 esquinas de nuestra República Dominicana hay invasiones a los terrenos privados y muchas veces el Estado es cómplice de esas invasiones. Sí. Va un grupo que son mafias, invaden terrenos y ya tienen una masa crítica y el político local le construye calles, le da luz, le da agua, sabiendo que los que están ocupando ese terreno lo están ocupando de una manera ilegal. ¿Qué podemos hacer nosotros desde el sector privado para presionar al gobierno central y al Congreso en sentido particular para que haya más mecanismos a partir de los cuales se castigue ese mal comportamiento? Porque ahora mismo, mi querido Alejandro, ese comportamiento está siendo premiado. Porque el sistema lo que hace es que crea un incentivo perverso para que estas mafias hagan lo propio y extorsionen a los propietarios. Sí. Mira, ese es un punto que no me había tocado el chance de hablar sobre eso, pero yo creo que es muy peligroso. Y hay zonas de este país, nosotros lo hemos vivido en diferentes sitios, que eso es algo normal, como tú bien mencionas. Yo creo que la parte jurídica está, o sea, tenemos la fortaleza jurídica para tomar las medidas, pero debe haber voluntad de que eso se haga más rápido, porque hoy en día un proceso de ese tipo te puede tomar años, 2, 4, 5 años. Así es. Resolverlo. Así es. Y en la mayoría de los casos tú tienes que fácilmente darle una proporción de terreno o un desinteresarlo. A una persona que no tiene una servilleta. Exacto. Respecto de derechos registrados. Y el tema está muy politizado. Yo sé de primera mano, mi queridísimo Alejandro, que en ocasiones el propietario agota un proceso para desalojar al invasor de su terreno y ya están todas las de la ley para que le den la fuerza pública
y llevar a cabo el desalojo. No, pero no podemos llevar a cabo un proceso de esa naturaleza porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, decían algunos. Entonces está muy politizado. Se supone que tengamos un nivel de institucionalidad a estas alturas de nuestro desarrollo que le permita una independencia a cada uno de los organismos, de modo que puedan actuar en justicia y según sus reglamentos. Claro. Entonces, otra pregunta, si me permites, mi queridísimo Luis. Adelante. ¿Cuál es tu opinión en torno a la cultura política que predomina en República Dominicana y cómo se relaciona con la empresarial? Porque a veces hay grupos empresariales que tienen éxito no necesariamente en base a su capacidad de competencia, sino más en base a su influencia. A veces se le ponen barreras de entrada a nuevos competidores que de hecho mejorarían el producto y el servicio que se presta, y esas barreras se imponen no porque los jugadores sean altamente competitivos, sino porque son altamente influyentes. Crean una competencia imperfecta. una competencia imperfecta, y eso termina afectando la calidad de vida del consumidor, del ciudadano. ¿Cómo cambiamos eso sobre suelo y bajo cielo dominicano, Alejandro? Pero para aclarar, tu pregunta a nivel público, son obras públicas. Y obras privadas. Por ejemplo, el aeropuerto de Bávaro, case in point. El aeropuerto de Bávaro tiene todas las condiciones, o sea, existen las condiciones de mercado para que se haga un nuevo aeropuerto en la zona de Bávaro-Punta Cana. Y no se ha creado más por influencia que por competencia. ¿Me doy a entender? Y otra cosa, y estos son realidades. Hay zonas en el país con potencial turístico que no se han desarrollado por temas de influencia, no de competencia. Hay zonas turísticas con potencial turístico en el país que están declaradas como zona protegida, no para proteger el medio ambiente, sino para proteger intereses. ¿Eso es una realidad? Bueno, ahí no tengo base para opinar tan detallado. Yo sé que puede haber un caso que se dé esa influencia que tú mencionas, pero hay varios que realmente no cumplen con los requisitos. O sea, yo creo que tenemos de todo un poco. Hay cosas que no cumplen y que el que está promoviendo y que quiere que se desarrolle dice que sí cumple, pero realmente en el detalle no lo cumple. O sea, que eso hay que descartarlo. Hay otras personas que simplemente porque el de al lado lo hizo, cree que es tan sencillo hacerlo que lo quiere replicar, y creo que hay que cuidar un poco sobre todo ese tema del aeropuerto. No me quiero opinar al respecto de ese caso, pero yo sé que hay que cuidar, porque tú no puedes, como entidad gubernamental que regula ese tipo de proyectos especiales, tú no puedes permitir que haya un choque en la misma zona. No sé cómo se maneja, por eso te digo, no tengo la base para opinar. Consideremos, por ejemplo, vámonos a Nueva York. Tú tienes JFK y tienes La Guardia. Están como a media hora, 40 minutos. Y el aeropuerto más importante respecto de tráfico aéreo en el país es Punta Cana. Y se necesita quizás un desahogo. Y de hecho, muchos de los turistas que llegan por Punta Cana se van a Bávaro y ahora se van a estar yendo a Miches. Y a veces la distancia es significativa entre el aeropuerto y el destino final. Entonces, quizás... y es un capital privado que está corriendo el riesgo. O sea, un capital privado que asume el riesgo de invertir en una infraestructura de esa naturaleza es porque ha hecho su estudio de mercado. Y si se va a la quiebra es porque no era competitivo. Entonces dejemos que el mercado, ahí está el detalle, mi queridísimo Alejandro, dejemos que el mercado sea el que dictamine si eso va o no va. Pero si el Estado está diciendo no, que no va, pero pero volvemos al mismo punto. O sea, el Estado juega la función de la planificación estratégica. Claro. Recuérdate que no se trata, tú mismo lo decías, de cantidad, sino de elevar la calidad de vida del dominicano, de elevar las condiciones del pueblo dominicano hacia el crecimiento y el desarrollo integral. Entonces, no puedo opinar de ese caso en específico tampoco, pero hay que ver cuáles son las condiciones que generan de si tú puedes tener un aeropuerto aquí y a media hora, 30 minutos puedes tener otro, independientemente de que el sector privado quiera invertir. Lo mismo pasa, y pasa sobre todo en las culturas asiáticas. El Estado genera incentivos en las zonas donde quiere desarrollar
un tipo de agricultura, un tipo de ganadería o donde quiere desarrollar la industria, se generan esos incentivos, pero sobre todo para lograr un crecimiento integral y lograr una sostenibilidad. Entonces ahí hay muchos factores que intervienen, pero desde cierto punto entendemos que hay que ver cuáles son esos factores y cómo se miden, y que no deben de ser medidos por influencia, sino a veces hay que dejar que el mercado se autorregule. Debo decir, como desarrolladores, nosotros no tenemos límite. Aquí, de verdad que hacer negocio en República Dominicana, desarrollar en República Dominicana, salvo la burocracia y la tramitación que está durando más de lo normal, pero crear un proyecto aquí desde cero es rentable. Y están todas las herramientas para hacerlo, o sea, no hay límite. Y no será yo tengo buen posicionamiento a nivel regional. No sientes así porque vienes de ya una tercera generación, ya tienen un esquema hecho, un esquema funcionando, y a lo mejor tú lo sientes más fácil que vamos a decir, que un emprendedor. Jonathan, que maneja mucho el tema del emprendimiento, la parte de emprender en el sector inmobiliario, ¿es realmente sencillo aquí en República Dominicana? Yo no diría que es sencillo, lo que no puedo decir que es favorable para unos más que para otros. Okay. Todo el que quisiera hacer un desarrollo inmobiliario tiene la oportunidad, lo que tiene que acompañarlo de los conocimientos y de los profesionales técnicos que le van a apoyar en eso, pero creo que no es una cosa, creo que es algo que cualquiera puede hacer si se compromete y se asesora correctamente. No es que cualquiera, en estos días decían que la profesión de desarrollo inmobiliario es la única profesión que cualquiera puede hacer, porque cualquiera que compre un terreno puede decir que es desarrollador inmobiliario. Sin embargo, nosotros los ingenieros no podemos ir a hacer consulta médica porque no tenemos la parte. Alejandro, y una pregunta. Mencionaba Jonathan Miches y algunas zonas que se están desarrollando en República Dominicana. Desde el punto de vista inmobiliario, ¿cuáles son las zonas de la República, en el este, en el Cibao, en el nordeste, que tú le ves mayor potencial y por qué? La ventaja de nosotros, ustedes que han tenido la oportunidad de visitar otros países, que tenemos las mejores playas del mundo. Y lo duro y con orgullo. Y por eso, en donde quiera que encontremos un pedazo de tierra que tenga acceso a la playa, yo creo que hay potencial. Y si tú te das cuenta, empezó Bávaro, luego Punta Cana, se ha ido moviendo hacia el norte, Las Terrenas también, ahora estamos tratando de desarrollar el sur. Misibón, que tenemos un proyecto ahí nosotros también, excelente. Entre Miches y Bávaro. Excelente, entonces yo creo que cada una de esas zonas costeras le va a llegar su oportunidad y va a depender mucho de lo que hablábamos ahorita, que qué tanta infraestructura, facilidades, servicios le va a llevar el gobierno para que sea su tiempo. Y el turismo de salud y el turismo de eventos que se está impulsando mucho aquí en Santiago. ¿A dónde queda ahí? ¿Cómo se compenetra eso con el desarrollo inmobiliario? ¿Cuáles son las expectativas en los próximos años? ¿Hacia dónde va el flujo de la inversión? Santiago tiene una oportunidad muy grande ahora. Anteriormente era vivienda, apartamento. Ahora la realidad es que está migrando el sector a alquileres, a desarrollo tipo de ese turístico, digamos, hoteles, pero también médico, gastronómico, otro también el aeropuerto de Santiago fue un desarrollo inmobiliario. Lo que pasa es que enfocado mucho en la parte turística, pero yo creo que Santiago tiene un potencial ahora más que nunca de oficinas, señores. Pasen por los jardines. Cualquiera puede comprar 2 o 3 casas. Menciona con la carretera del Ámbar, el aeropuerto de Santiago y el aeropuerto de Puerto Plata, el Gregorio Luperón, a 25 minutos, 30 minutos como mucho. Similar a lo de Punta Cana y Bávaro. Bueno, eso lo dijiste tú, pero y otra cosa que quiero mencionar en el orden de lo que estaba socializando Alejandro, lo que tenemos aquí en Santiago, todo lo que mencionaste,
Y tienes que estar de acuerdo conmigo cuando digo que lo que más tenemos aquí es capital humano. Claro. Esa cultura empresarial del santiaguero y del cibaeño, que lo tienen otras regiones, sí, pero aquí hay una ventaja competitiva en ese sentido. Aquí hay un capital humano importante, preparado, que sabe desenvolverse no nada más con las habilidades técnicas que tiene Alejandro, sino también respecto de las habilidades blandas. El cibaeño hace relaciones fácilmente. Sí, y eso es un ingrediente sine qua non para el desarrollo exitoso de cualquier gestión. Entonces, nosotros, ahora quizás empalmando con lo que dijo Luis, nosotros, si bien no nos oponemos a la intervención gubernamental y los incentivos del gobierno, el empresario no necesariamente necesita un incentivo del gobierno. El político no sabe de negocios. En principio, el político no sabe de negocios. El político tradicional lo que sabe es gastar. ¿Me doy a entender? Entonces, si dependemos del gobierno central, escúchame un momento, mi queridísimo Luis. Si dependemos del gobierno central, el que está incentivando aquí y está incentivando allá, entonces vamos a tener una cultura empresarial que no va a ser la mejor. Nadie incentivó a Frank Rainieri a que se fuera a Punta Cana a hacer lo que en efecto hizo. Él tenía esa noción, esa intuición empresarial, y después que él corrió el riesgo y que validó el concepto, después vino el gobierno. ¿Me doy a entender? Entonces, el que toma la iniciativa no debe ser el gobierno. Porque si el gobierno es el que toma la iniciativa, te está decidiendo quién gana y quién pierde. Si tú me preguntas a mí, el tema de Pedernales tuvo demasiada intervención gubernamental. Un empresario quizás empezaba por Barahona. ¿Por qué? Porque ya la infraestructura estaba en Barahona. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando el gobierno es el que toma la iniciativa, decide quién gana y quién pierde, y a fin de cuentas, operacionalmente, se lleva a cabo la dinámica de una manera subóptima en términos financieros. Bueno, una perspectiva, Alejandro. Interesante que tú querés al respecto. Diferente, pero de acuerdo. Yo creo que sí, que esa es una muy buena opinión. No lo había visto desde este punto de vista, pero creo que sí. Yo igual creo que tiene fundamentos lógicos lo que tú mencionas. Pero volvemos al mismo caso. Yo soy un poquito más moderado. No es que yo soy un radical. A veces en este programa este hombre me pone como un radical. Con R mayúscula. No hemos dicho eso. Pero es una percepción y bueno, una opinión fundamentada que hay que respetar. Y a mí me gustaría, Alejandro, antes de culminar, ¿no?, este episodio que ha estado muy bueno, tendremos que grabar otro más adelante. Comparte un mensaje con nuestro público al respecto, sobre todo. Se nos quedó hablar un poco de la reforma fiscal, al respecto de los incentivos, de lo que viene. De los incentivos y los desincentivos. Y los desincentivos, de la economía. ¿Alguna opinión al respecto primero de la reforma? De la reforma fiscal y las reformas que vienen en sentido general, porque se aspira a una transformación que vamos a ir. Sí, mira, bien sencillo. Yo creo que la propuesta que hicieron en el 21, ojalá que no sea nada parecido a eso lo que venga. Para que no tengan que recular. Entiendo que hay muchas cosas que se pueden mejorar y visualizar desde otro punto de vista. Pero yo entiendo que se está haciendo un trabajo. Habría que esperar que hagan la primera propuesta. Ya, de hecho, todas las asociaciones empresariales han comenzado a opinar al respecto. Estamos llenos de asesores ahora, todo el mundo a la espera de cómo nos va a afectar al sector. Pero definitivamente nosotros vemos con buenos ojos que se haga la reforma, sabemos que es necesaria. Hay una apertura al debate al respecto. Eso es bueno. Es necesaria porque hay un déficit, y cuando hay déficit sabemos que el próximo paso es la quiebra, por decirlo de una forma. Entonces el Estado tiene tiempo de regular eso y subsanar. Pero el enfoque de la reforma, vamos a esperar lo que propongan. Sí, yo quiero hacer un llamado, o sea, quisiera decir aquí abiertamente de que aunque nosotros vayamos a pagar más impuestos, el gobierno va a recaudar más, pero debemos pedirle a las entidades gubernamentales que hagan un mejor
uso del gasto. Así es. Que hagan un gasto más eficiente y sobre todo que hagan un gasto de capital. El gasto de capital Proyectos de inversión. Proyectos tienen de que inversión. hacer mucho más inversión, ya sea infraestructura, cosas que tenga en cada región para el desarrollo, pero debe casi duplicarse el gasto de capital que hay hoy en día. Al gasto corriente. No, O sea, el gasto en proyectos de inversión debe duplicar a lo que hay gasto hoy en corriente. día. Bueno, a lo que hay hoy en Sí, día. porque nunca El va a gasto llegar a lo capital, que hay ok. en gasto corriente. Ok, bueno. Confiado. Tú sabes que... Adelante, Luis. No, adelante. Sí, gracias. Y me gustaría que terminaras tus palabras antes de la pregunta que tiene el amigo Jonathan, con un mensaje para nuestra audiencia. Ese joven empresario, emprendedor, inversionista que está escuchando a un experto en materia de desarrollo inmobiliario, con estudios fuera del país. Y horas de vuelo en la práctica. Y horas de vuelo en la práctica, no tan solo a través de su propia experiencia, sino a través de la experiencia de un grupo familiar. Ese que te está escuchando, ¿dónde puede invertir y por qué? ¿Cuál es tu recomendación a esa persona que tiene sed y ambición de crecimiento y tiene posibilidades de orquestar inversiones en el sector inmobiliario? Bueno, difícil la pregunta, pero sí, de manera general, exhortarle a todos los oyentes que comiencen con el proceso de evaluación de las inversiones. Y yo creo, siempre he creído, y digo abiertamente que mi familia, los 67 años que tiene el grupo, en su mayoría han sido negocios inmobiliarios. Aunque a pesar de que el grupo está bien diversificado, pero una gran parte de los negocios que han, el fundamento del grupo de nosotros y lo que heredamos con los abuelos, es que hacer inversión inmobiliaria, y de hecho por eso mi enfoque en esa área. Yo creo que cualquiera que pueda hacerse de un capital, ahorrar para invertir en su primer terreno, el terreno es muy noble, la plusvalía que tiene, y sobre todo en zonas como Santiago, es muy bueno. No se limiten a que hoy está muy caro. Hace 5 años estaba muy caro también, y hoy en día está en el doble fácilmente en alguna localidad. Entonces comiencen con esa primera inversión, traten de buscar una zona que no sea tan exagerada, que no esté en su boom, pero que ustedes puedan tener acceso y hagan su primera inversión inmobiliaria. Si no puede ser un terreno, un apartamento, lo ponen en alquiler, luego coge plusvalía, lo revenden y vuelven y hacen otra inversión. Pero comiencen, que yo creo que romper la inercia, ¿verdad? Sí, rompan la inercia con las inversiones inmobiliarias, que es un buen negocio, es un buen proyecto. Presten atención a lo que dijo nuestro queridísimo Alejandro. Tenemos que buscar inversiones de valor. Y a veces el precio no refleja el valor. Y ahí es donde entra en escena la visión. La visión de invertir, donde quizás no la mayoría esté invirtiendo. Sí. Porque el inversionista inteligente, Alejandro, es un contrariado. A veces compra cuando todo el mundo vende y vende cuando todo el mundo compra. Warren Buffett le gusta decir que es preciso comprarle al pesimista y venderle al optimista. Comprar al pesimista, no, que ya esto ya se acabó con esta reforma fiscal, los precios están subiendo, a ese yo le quiero comprar, porque es un pesimista. Ay, al optimista, no, esto nunca va a haber, a ese yo le quiero vender. Entonces tenemos que ser contrariados. Sí. Y nosotros nos regocijamos con tu trayecto, estimadísimo Alejandro. La palabra dice que es preciso que lloremos con los que lloran y nos regocijemos con los que están regocijándose. Y nosotros nos regocijamos contigo, estimado Alejandro, por el hecho de que tú has sostenido y estás en el proceso de mejorar un legado empresarial. Se ha dicho que tiempos difíciles generan hombres fuertes, que a su vez crean las condiciones para tiempos fáciles, que a su vez generan hombres débiles que generan tiempos difíciles. Pero en Alejandro vemos una persona de visión, un hombre de visión, que ha recibido lo que en efecto ha recibido con un nivel de mayordomía que está aplicando con el objeto de mejorar.
y dar por gracia lo que por gracia has recibido. De modo que, Alejandro, aquí tienes a unos amigos con los cuales pensar en voz alta. Gracias por compartir con nuestro público tu mensaje y tu ejemplo. No se trata nada más de las palabras, sino del ejemplo que encarnas, porque si tu vida no es el mensaje, tu mensaje no tiene vida. Y tenemos aquí un ejemplo empresarial de un liderazgo emergente que está comprometido con lo excelente. De modo que nosotros honrados de tenerte aquí, Alejandro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. De verdad que esto ha sido muy ameno, un ratico muy bueno. Espero que se repita. Y gracias a ambos por la invitación y por la oportunidad de expresar nuestras ideas. Muchas bendiciones. Y gracias a ustedes por estar en sintonía. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Será hasta las próximas Referentes RD. Bendiciones. Alejandro. Bueno, Muchísimas gracias. Grabamos ahí.